¿Y si te dijera que la mayoría de excusas o cosas no son reales y que todo está en tu cabeza? Esos miedos pues los generas tú mismo. Quisiera tocar este tema que para mí pues es muy importante porque soy una persona que realmente tiene miedo prácticamente a todo, a las cosas físicas, a la oscuridad, como les he contado en un video, pues sigo teniendo un temor a la oscuridad. Estoy trabajando en ello y me está yendo muy bien, la verdad. Pero aparte de eso, temores creados o impuestos por incluso por mis mismos familiares. Porque leí en un libro que se llama Si lo crees, lo creas, que prácticamente uno cuando nace y es niño no tiene ese temor. Y me di cuenta de eso viendo a mis sobrinos, de que son niños que no tienen temor a nada, que son curiosos pero no tienen miedo a nada. Y el temor viene un poco implantado por los padres de no, no toques eso, no es una araña, no, no te subas ahí que te caerás. Y pues damos temor obviamente para poder proteger a nuestros hijos, los que tienen hijos obviamente. Pero a mí pues, me implantaron mucho más temores de los que yo en realidad podría imaginar, y por el simple hecho de decirme cosas, temores físicos, psicológicos, incluso por el hecho de existir. Todo comenzó cuando, bueno, en mi pasado que fue muy difícil, en unas de esos momentos en los cuales pues yo no tenía valor, yo no tenía voto o palabra en casa porque no existía la comunicación en casa, era muy difícil poder comunicar en casa. Porque si tú tratabas de dar tu opinión, pues lo que recibías era o un regaño o la típica frase de que a los adultos no se les responde y el golpe acompañado con esa frase. Crecí en ese ámbito, crecí pues pensando y teniendo temor a poder expresarme, poder hablar, poder pues decir lo que yo pensaba, porque tantas veces, en veces de que me escucharan era solo golpes o frases. Comencé a pensar y comencé a creer de que asociar mi pensamiento a un golpe, y eso me generaba miedo y quería evitar el golpe porque no era algo lindo, no es algo pues muy bueno en realidad. Y a medida iba pasando el tiempo, pues jamás tuve el valor de poder enfrentar eso. Fue una otra cosa de mis miedos, de que pues me daba miedo enfrentar las cosas, me daba miedo pues de poder de decir cuál era el problema, de poder resolver los problemas. ¿Y qué hacía? Pues me escondía o me iba lejos o los evitaba para no poder enfrentarlos, para no poder pensar muchas veces en cómo poder solucionarlos. El hecho de asociar el golpe al hablar, y eso me generó temor, pues aprendí muy rápido a poder evitarlos, aprendí muy rápido pues a crearme barreras, muros, de que, ok, si yo hablo me golpean y eso pues me da temor, eso pues me da dolor, eso pues me hace solo sufrir. Entonces, para evitar todo eso, prefiero pues no decir nada, estar callado, decir sí a todo, sí, sí, poder pues hacer lo que los demás pensaron, porque mi opinión no importa. Entonces era, bueno, se hace todo lo que los demás digan, y pasé toda mi vida con eso, creyendo eso. Muchas veces no lo demostraba, pero tenía mucha inseguridad. Incluso pues cuando me encontraba en circunstancias, ya sea con parejas o en trabajos, pues tenía demasiada inseguridad y me daba miedo y evitaba ese tipo de conflictos, porque jamás en mi vida, en familia, me acostumbraron al diálogo. Para mí era todo nuevo. Incluso cuando llegó mi padrastro, que pues a él era una persona que le gustaba conversar y dialogar, pues para mí era nuevo, asustado, porque si hacía algo malo, era el golpe. Con él fue diferente, porque si hacía algo malo, que sentate, hablemos, decime qué es lo que sentís, somos hombres, puedes conversar, pero quería, en mi mente, quería poder gritarlo, decirlo, pero creciendo con tantos golpes y con tanta represión de no poder hablar, que me esforzaba. El esfuerzo me hacía a equivocarme cada vez más. No era natural. Agradezco a mi padrastro porque tuvo tanta confianza y tuvo paciencia en realidad, de que si yo no decía nada, pues él sabía cuál era el motivo. Jamás me obligó. Yo solo lo escuchaba y siempre quise decir lo que yo pensaba. Y a medida iba pasando el tiempo, fui pues creando mi propia cárcel en mi mente, fui creando pues mi propia armadura, miedo al hablar, miedo a poder expresarme,
incluso miedo a existir, a estar en ese lugar, si mi presencia incomodaba a los demás en ese lugar. Miedo a ser suficiente, miedo a ser insuficiente, miedo a poder moverme, incluso caminar delante de otras personas. Me sentía muy incómodo y no era seguro de mí mismo. Tenía pues una autoestima muy baja. Dudaba, en realidad dudaba de cada palabra que salía de mi boca. Antes de decirla la repetía 1, 2, 3, 4, 5 veces, porque en realidad eran mini monólogos en mi cabeza que me preparaba 1, 2, 3 veces para poder decir, pero al momento de ir a poder decir o enfrentar que tenía que hablar, me bloqueaba y era, ok, no tengo nada que decir. O muchas veces decía solo sí, sí, o decía lo que tú quieras. Incluso me pasa muchas veces ahora que estoy casado. Eso fue el problema de no poder enfrentar las cosas antes, de que al presente te afecta mucho. Incluso cuando cometía un error o cuando se cometía un error que no era yo el culpable, me tocaba pedir perdón o la primera reacción era no, perdón, disculpa. No quise hacerlo o me sentía en culpa cuando a las otras personas no les iba bien lo que ellos estaban planeando hacer. Sentía de que yo era el culpable por estar ahí, por estar presente ahí, por solo molestar con mi presencia. Crecí con estos miedos implantados, miedos psicológicos. Lo que me destruyó cuando era pequeño fueron tantas comparaciones. El hecho de que mi propia madre me comparaba con otras personas, para mí eso me destruyó, fue la muerte para mí. Creí de que era único, pero sintiéndome comparar, pues me alimentaba solo más la autoestima y me sentí más bajo, me sentí que no era suficiente, no era capaz. Y por eso asociaba el hecho de que mi presencia molestaba estar ahí. Incluso en mi presente seguí teniendo temor, seguí teniendo, pues en mi matrimonio muchas veces. Cuando recién conocí a mi esposa, ella pues es una persona que le gusta mucho conversar y que le gusta pues entrar en diálogo y poder conversar. Yo era todo lo contrario. E incluso eso me afectó tantas veces en mi presente, porque cuando era momento de poder enfrentar circunstancias difíciles o discusiones, yo trataba de evitarlas porque tenía temor a poder hablar e incluso dejaba que ella decidiera por mí, dejaba que ella pues tomara las decisiones y yo solo era sí, sí, está bien, cuando en realidad pues quería decir algo más o me tragaba lo que yo quería decir y era todo por el temor, porque incluso pensé de que ella pues me iba a ver mal y que se iba a reír o se iba a burlar y no iba a respetar pues una opinión, probablemente. Créanme que es muy difícil para mí el hecho de poder conversar, de poder hablar. Eso que estoy haciendo acá en cámaras, pues estoy rompiendo con ese molde porque siempre ha sido muy difícil poder expresarme mis ideas. Siempre pues mis ideas eran un poco confusas, incluso lo noto cuando hablo con mi esposa que tengo que centrarme bien en el punto a lo que quiero decir y esto me sirve como un ejercicio en realidad para poder entrar más en el diálogo e ir pues quebrando poco a poco esa barrera, quebrando poco a poco esa armadura del temor a poder expresarme, poder hablar, poder decir lo que en realidad pienso. Digo poco a poco porque en mi caso no puedo cambiar lo que he cargado toda mi vida de un día para otro, pero puedo hacerlo con pequeñas cosas. Y cuando hablo con ella, pues puedo expresarme. Sí, voy a serles honesto, muchas veces pues estoy ahí pensando, me creo esos mini monólogos, pero luego me doy cuenta de que no me ayudan para nada y que cuando hablo con ella pues esos mini monólogos se destruyen y te toca ser honesto, te toca hablar. Una vez, bueno, en el pasado cuando la conocí yo escapaba, literalmente me corría a otra habitación. Ahora pues es todo lo contrario. Me dan ganas de correr, pero literalmente, o me dan ganas, o me cierro y hago este movimiento con mi cuerpo que se cierra porque se siente atacado, pero me doy cuenta y me meto en el juego. Y como les digo, muchas veces mis pensamientos no son ordenados y eso me impide un poco el hecho de poder conversar. Incluso pues me obligo muchas veces y eso es peor aún porque no eres tú mismo. Todo se trata de ser tú mismo y de poder conversar y ser honesto primero contigo, pero para después ser honesto en el exterior. Y llegó un momento en el cual pues de verdad me tocó. Llegó un momento que no ha pasado hace 2 meses, en el cual pues
me sentí en una conversación de familia con los suegros. Fue la primera vez en mucho tiempo en el cual pues pude dar mi opinión sin sentir temor, sin sentirme juzgado, sin sentir que eso no está bien, eso no va a salir muy bien, no sé qué va a pasar. Me sentí tranquilo, no sucedió nada terrible de lo que pues me imaginaba. Todo fluyó muy bien, todo fue muy bien. Eso me ayudó a generar más confianza. Me ayudó incluso a poder practicar, sentí una buena sensación y dije, ok, me gusta, quiero intentarlo otra vez. Porque de eso se trata, ¿no? De poder ser constante en esto, de poder intentarlo, de poder practicar. Con esto quiero cerrar pues mis miedos implantados, mis miedos psicológicos implantados. Estoy incluso trabajando, como les dije, al miedo a la oscuridad, pues está mejorando. Muchas veces pues duermo con la luz encendida y al inicio era por toda la noche, ahora es por 2 horas, luego bajaré a 1 hora y así hay modo de poder perderla porque se trata de ir poco a poco enfrentando tus temores. Algo que comprendí de esto es que cada opinión es importante, cada opinión cuenta, no es malo o bueno tu opinión, es lo que tú crees, es lo que tú piensas. Yo creía todo lo contrario. Yo creía de que tenía que hablar bonito, tenía que decir frases inspiradoras para que pues la gente me escuchara y fingía muchas veces. Ahora trato de ser yo mismo, trato de poder expresarme siendo siempre yo mismo. Al final todo es un reflejo de lo que nosotros tenemos en el interior. Les dejo por acá ese otro video para que lo vayan a ver. Espero les guste. Nos vemos.